Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que en esta mañana una vez más nos reunimos para alabar a nuestro bendito Señor. Es bueno reunirnos, vos desde el lugar donde estás y nosotros desde acá, porque realmente a mí me hace bien y seguramente que a vos también. Así que yo te invito en esta mañana que juntos alabemos al Señor. Dice Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Alabemos al Señor, porque realmente nos hace bien. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Así es, esta mañana nos hemos reunido como pueblo de Dios para glorificar a nuestro Dios, porque ese es el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie
Salmo 146, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él cumple todas sus promesas para siempre. A ese Dios adorémosle. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los ciertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para sanar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios hizo algo muy, muy grande por toda la humanidad. Él nos dio un regalo y ese regalo fue su Hijo, quien murió por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. A ese Dios bendito en esta mañana estamos reconociendo como nuestro Señor y como nuestro Salvador por todo lo que Él hizo y porque demostró su gran amor a través del sacrificio que hizo en la cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad
la gloria. Gracias, gracias por ese amor tan grande que derramaste sobre toda la humanidad. Bendito sea tu nombre, Señor. No queremos estar fuera de tu presencia. Queremos estar cada día cerca de ti. Y a veces hay momentos en que no queremos que este tiempo pase. Al contrario, queremos estar más cerca tuyo, Señor, porque eres tan maravilloso y eres tan grandioso. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Decile te amo, mi Te Señor. amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor. Gracias por este precioso tiempo que podemos alabarte y adorarte, Señor. Te pido que bendigas a cada familia, en cada hogar, y que tu presencia llene, Señor, a cada una de las familias que en esta mañana se han reunido para alabar tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Así que el Señor te bendiga. Buen día, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos un día más para reflexionar en la palabra del Señor. Y esta semana, después de haber tenido todo un tiempo muy
agradable por la misericordia del Señor. Creo que tenemos la gran oportunidad de darle no solamente gracias a través de los cantos, sino también mirar lo que dice la palabra de Dios y cómo nos anima a que sigamos adelante. Hoy vamos a transmitir un mensaje con ustedes, a ustedes, y este mensaje tiene que ver con la paradoja, la gran paradoja de salvación. La gran paradoja de salvación. El texto que tenemos nosotros para meditar está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué grande la palabra de Dios. Pero queremos leer algo más para que de esta forma sirva como para que clarifique el concepto. Dice la traducción del lenguaje actual de esta forma: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Romanos 1, 16 y 17. Hay varias paradojas en la Biblia. Es decir, aquello que es aparentemente contradictorio al sentido común. Dicho de otra manera, lo que significa una paradoja sería que son expresiones que aparentemente envuelven contradicciones. Algunos ejemplos de estas paradojas se pueden encontrar en la Biblia cuando nosotros la leemos y vemos, por ejemplo, que dice, mejor es dar que recibir. Muchos de nosotros en el sentido común diríamos, mejor es recibir que dar. Bueno, hay que ser a veces quizás muy dadivoso para tener ese pensamiento de que mejor es dar que recibir. Por otro lado, podemos encontrar también otra paradoja más, que dice así, para vivir es necesario primero morir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo vivir después de morir? Bueno, tiene su enseñanza todo esto. Para ser el mayor debo ser siervo, es otra. O sea, aparentemente tienen contradicciones estas afirmaciones. Bueno, a eso se le llama paradoja. En el pasaje de hoy encontramos una de estas paradojas precisamente. Y se trata de la exclamación que hace el apóstol Pablo frente a la iglesia que está en Roma. Escribiendo esta carta, él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Para su tiempo, eso tiene mucha contradicción. ¿Cómo no vas a tener vergüenza del Evangelio? ¿No te da vergüenza andar predicando un mensaje que es realmente tiene tantos motivos para que sean vergonzosos? Habrá dicho más de uno. Claro, nosotros hoy miramos el Evangelio como algo muy, quizás muy bueno, como algo que es un mensaje apropiado para ser salvos. Nosotros lo vemos hoy así, después de casi 2000 años. Pero en su tiempo del apóstol Pablo no era así. Lo mismo pasa cuando hoy nosotros, por ejemplo, algunos usan un crucifijo aquí, un crucifijo en el colgado del cuello. Algunos dicen, bueno, lo llevan por adorno, por lo que fuere, pero en el pasado nadie se hubiese animado a llevar un crucifijo ahí con una cadenita de oro y todo lo demás. No, porque era un símbolo de la vergüenza. Así era en el pasado. Hoy las cosas han cambiado. El contexto social que promovía la vergüenza es la que sigue. Ahora les quiero hablar de eso. Precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A la sociedad de aquel entonces, hablarle del evangelio, de la cruz, de la muerte de Jesús en una cruz, era una locura. ¿Cómo te puede dar salvación a alguien que murió en la cruz? Alguien que murió de la manera más vergonzosa. No puede ser. Entonces,
El apóstol Pablo le dice a los hermanos que están en Corinto, le dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Eso dice la versión de traducción del lenguaje actual. Pero los que así piensan no se salvarán, dice, pues viven haciendo el mal. Bueno, era la sociedad de aquel entonces. Ahora, motivos de vergüenza entre los judíos había muchas. Primeramente, Jesús había muerto en una cruz y era sinónimo de maldición haber sido colgado de un madero, según la ley. Era un hombre, aparte del Señor Jesús, que venía de una de las aldeas más humildes y más modestas de la Palestina, Nazaret. Ya dijimos las semanas anteriores que uno de sus seguidores incluso dijo de manera un poco como burlándose, le decía, ¿qué puede venir de bueno de Nazaret? Y así otros más. Por otro lado, Jesús era un carpintero, un modesto carpintero, que si bien es cierto, era una profesión, era una ocupación que él tenía, era un artesano, no era un académico, no era un hombre que había salido de las escuelas rabínicas de aquel entonces. Entonces los judíos cuando lo veían caminar a Jesús por las calles le pedían señales. Y al apóstol Pablo también le pedían señal, a ver, ¿qué señal me das? Muchas veces algunos pedían milagros, pero no porque no los había, simplemente porque querían refutar y querían argumentar de alguna manera que todo lo que se predicaba en el mensaje evangélico era sencillamente algo que no se debería hacer y que por otro lado era sinónimo de vergüenza. Precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos que están en Corinto, les dice de la siguiente manera: para creer en el mensaje que anunciamos los judíos, piden que quieren ver milagros. Bueno, así era la sociedad. Los milagros habían abundado una y otra vez, pero parece ser que no eran lo suficientes. Motivos de vergüenza entre los griegos también los había. No nos olvidemos que la sociedad judía también estaba rodeado de una sociedad que los dominaba, era el mundo grecorromano, y por lo tanto ahí se movía mucho lo que era el mundo filosófico de los griegos. Eran estos griegos los señores de la filosofía, que apelaban siempre a la razón, a la sabiduría. Para ellos tenían que tener todas las explicaciones lógicas, las cosas. A veces abundaban en tantas palabras, en una oratoria refinada, y sin embargo para ellos esto significaba que, aunque no tenían las explicaciones de todas las cosas, sin embargo para ellos significaba que esto era tocar prácticamente el cielo. Alguien que venía con una oratoria muy pulida, muy refinada, era sinónimo de ser admirado. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, precisamente, en este mismo versículo 22 que leímos hace unos instantes, en su segunda parte, dice, mientras que los judíos piden milagros, dice, los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Es decir, los griegos piden sabiduría, y para ellos sabiduría significaba tener un mensaje razonable, inteligente, cosa que el evangelio para ellos no era así. Entonces, ¿cómo no iba a resultar tonto y estúpido muchas veces ante los ojos de esta gente predicar un mensaje que tenía que ver con un crucificado? Era algo tan contradictorio para su tiempo. Para colmo, decir que el quien nos va a dar vida, el quien nos va a salvar, murió en una cruz, que dio su vida y él que murió nos va a dar vida a nosotros, no entraba en la mentalidad de esta gente. Todo esto resultaba para ellos resultaba como una ofensa al sentido común, una ofensa a la inteligencia. Por eso cuando Pablo iba, muchas veces se burlaba a esta gente. No solamente los judíos, sus compatriotas, que muchos de ellos conocían y sabían de que Pablo había sido un rabino judío. No solamente los judíos se burlaban de Pablo, sino también se burlaban los griegos. Se burlaba la gente que creían tener todo el razonamiento y que más que eso no podía haber. Entonces para ellos cuando venía el mensaje evangélico sencillo, humilde, de un hombre crucificado que dio su vida para salvarnos a nosotros, resultaba ser una ofensa a la inteligencia.
Había razón para algunos vivir con dificultades teniendo la fe evangélica. Y precisamente la iglesia de Roma probablemente entre los creyentes tenían esta dificultad, la vergüenza de sentirse avasallados por las burlas seguramente de toda esta gente. Pablo les escribe a ellos para animarles y les dice, miren, yo no me avergüenzo, aunque tengo que hablar de un crucificado humilde, yo no me avergüenzo, dice. Y precisamente Pablo mismo tenía antecedentes dentro de su ministerio que como apóstol ya tenía cosas de las cuales tenía que avergonzarse. El mismo Pablo lo cuenta y mucha gente lo sabía esto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice algo tremendo el apóstol. Dice, en trabajos más abundantes he estado, dice, en azotes sin números, en cárceles muchas, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio y 1 noche y 1 día he estado como en alta mar sin esperanza. En caminos muchas veces de peligros, en ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, de mis paisanos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, está hablando prácticamente lo que nosotros le podríamos decir un hombre que está abandonada de la sociedad. Un hombre como un pordiosero que caminaba por ahí llevando un mensaje de vida eterna. ¿Tenía razones para sentirse orgulloso el apóstol Pablo? No. El quien era el centro de su mensaje, Jesús de Nazaret, no había logrado hacer que la gente de las grandes élites lo consideraran como alguien importante. Y tampoco su mensajero, el apóstol Pablo, había pasado las peores cosas. Suficiente para tener vergüenza seguramente. Desde el punto de vista humano, suficientes razones. Pero, sin embargo, Pablo no se avergüenza. Él lo dice, yo no me avergüenzo a pesar de eso. ¿Pero por qué? Y él da 4 razones en su discurso que hace ahí en ese capítulo 1. Yo quiero solamente mencionar una de ellas porque las otras las podemos tratar en otro momento. Y él dice, Pablo tenía algo irrefutable como argumento, y ese argumento era su propia vida. Tenía como argumento su propia vida, su experiencia personal para él era inobjetable. Por tanto, su afirmación es, no me da vergüenza. Esta palabra vergüenza tiene como significado el no sentirse deshonrado. No me siento como alguien señalado porque no confiaron y no apoyaron o creyeron en el mensaje que vengo predicando acerca de Cristo. Yo no me siento deshonrado, al contrario, con mucha honra, dice, sigo predicando ese mensaje. Yo sé a quién he creído, por eso va a decir en algún momento el apóstol. Yo sé a quién he creído, dijo el apóstol, y es que hay algo que yo conozco, dice el apóstol. Yo conozco algo que ustedes no lo saben. Y él dice por eso en la segunda expresión interesante, hay un poder. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y esto es un poder paradójico también. Es un poder paradójico. Es tremendo, porque es un poder que nace precisamente de alguien que muere en la cruz. ¿Cómo es esto? No tuvo poder para bajarse de la cruz, según la gente, no tuvo poder para vencer a los que le estaban crucificando. Sin embargo, Pablo dice, el Evangelio, el mensaje mismo, Cristo Jesús, es poder. Miren, veamos la expresión. No dice que tiene poder, no dice que tiene poder, sino que es poder. No dice que esto me revela el poder de Dios, este Evangelio. No, no dice eso. Lo que dice es,
que el Evangelio es directamente, es poder de Dios. La gente, la sociedad de aquel entonces tenía por lo menos en vista algo que para ellos era de mucho valor, y era el poder imperial del César. Al César se le consideraba como el Dios de todo ese mundo conocido. ¿Y el César tenía poder? Sí, tenía poder. ¿Poder para qué? Poder para decidir sobre la vida de sus súbditos. El poder de decir, este muere o este vive. Ellos conocían ese poder de tener todo delante de sí y que todos le tenían que rendir pleitesía porque según él afirmaba ser descendiente de los dioses. Todo eso estaba a la vista de esta gente, de esta sociedad, incapaz de penetrar ese Dios romano, ese Dios que se sentaba en un trono humano, capaz de impenetrar al alma, pero ellos creían en ese Dios. Por eso lo adoraban. Por eso muchos de los habitantes de ese imperio no les importaba en doblar sus rodillas delante de ese César. Y eso era lo que ellos conocían. Obviamente, en el fondo de su alma seguramente se daban cuenta de que adorar a ese Dios era adorar, ponerse de rodillas y nada más que eso. Todo lo que estaba a la vista de esa sociedad, en esa sociedad, era incapaz de penetrar al alma del hombre que sufre, era incapaz de llenar el vacío que sentía el alma, era incapaz de satisfacer las necesidades más profundas del hombre. Sin embargo, Pablo dice, yo conozco algo mucho más importante que esto. Yo conozco algo que realmente puede llegar a las profundidades más inimaginables del hombre, porque yo conozco el poder de Dios, y el Evangelio es poder de Dios. Cuando Pablo utiliza la palabra poder, está hablando con un término dunamis. De ahí viene nuestra palabra en castellano que se pronuncia como dinamita. Más de uno sabe lo que es la dinamita. La dinamita es un explosivo que se utilizan en las minas y se utilizan en algunos otros lugares más. Es explosivo, hace temblar la tierra. Hace algunos años nosotros aquí tuvimos la experiencia de vivir una explosión enorme ahí en el centro de nuestra ciudad. 2 veces tuvimos esas explosiones en 2 oportunidades distintas y todo el perímetro del lugar donde explotó tembló, llegó hasta muy lejos, a varios kilómetros a la distancia. Y cómo tiembla todo, las ventanas, las puertas un poco se sacuden. Así es el poder de la dinamita cuando explota. Y Pablo dice, yo tengo el conocimiento del dunamis de Dios, de ese poder explosivo. Este era el poder que realmente Pablo lo había experimentado. Este era el poder, según algunos decían y lo menospreciaban, procedente de un crucificado insignificante, como ya lo dijimos anteriormente. Pero Pablo dice, no, este poder explosivo no es un poder que destruye, sino más bien que reconstruye. Y esto es lo glorioso, esto es lo bendito que uno tiene que tomar en cuenta. Este poder explosivo, este dunamis, esta explosión que hace, no es para destruir, precisamente reconstruye aquello que ha sido destruido dentro del hombre por el pecado. Es un poder expansivo que se expande, porque muchos que van alcanzando a escuchar el mensaje van llevando a otros, se va expandiendo, de oído en oído se va llevando el mensaje, se va expandiendo, va llegando a los rincones más apartados, pero al mismo tiempo, así como va expandiéndose, va reconstruyendo la vida del hombre, y esto es el poder de Dios, poder que da vida, la verdadera vida. Es poder que salva, es poder que transforma, es el poder que reconstruye en el asiento mismo del hombre. Pablo está diciendo esta palabra, este mensaje mismo es poder. Oh bendito Dios, este es un poder que explosiona para reconstruir al quien fue destruido por el pecado. El pecado destruye, pero Cristo Jesús, con su mensaje de poder, nos reconstruye.
Reconstruye la mente del hombre, reconstruye esa mente corrompida que tiene el hombre, esa mente destructiva que tiene el hombre, producto del pecado. Eso es el Evangelio, no existe otro mensaje poderoso que transforma vidas, que transforma personas que han caído en lo más profundo de la perdición. No nos olvidemos que el apóstol Pablo había experimentado ese poder glorioso. No nos olvidemos que Pablo fue un blasfemo, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, hasta que un día se encontró con el glorioso Jesucristo. Ese Jesucristo que transformó su vida, que reconstruyó su mente, que le enseñó a mirar desde otra perspectiva al crucificado, que ya no lo menospreciaba porque simplemente era el Nazaret aborrecido de la sociedad de aquel tiempo, sino que encontró en él alguien glorioso, camino a Damasco. Cuando tienes un encuentro con Jesús, su gloria te envuelve y te hace cambiar tu forma de pensar, te hace cambiar tu manera de mirar las cosas. Miras la vida con esperanza, miras la vida de otra manera. Te das cuenta entonces que tienes que morir a la vida vieja para vivir una vida nueva. Y ahí viene la paradoja, porque Cristo te hace ver de otra manera las cosas. Te sientes entonces en tu vida con el deseo de dar más que de recibir. Así como Jesús, Él dio su vida para recibirnos hoy a nosotros en su seno, a todos aquellos que hemos logrado entender que Cristo Jesús es la única esperanza. El perseguidor Pablo fue transformado en un apóstol. Ahora, él, después de haber experimentado el poder de Dios en su vida, transformándolo y reconstruyéndolo, ahora él es convertido en un apóstol, en alguien que puede afirmar con toda claridad y puede decir: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Se convirtió en un amante predicador de estas buenas nuevas, el Evangelio, ese Evangelio que por muchos es burlado, pero ese es el Evangelio que da vida. El Evangelio es Jesús crucificado. Jesús crucificado y resucitado, venció a la muerte, venció al pecado y hoy está presente, hoy Él está aquí. Él está buscando que dar vida a todos aquellos que le aceptan por la fe solamente. Y quiero ir terminando. Y esto es lo grandioso de todo este mensaje, que para que vos tengas el beneficio de este poder glorioso y transformador, solamente tienes que hacer una cosa: aceptarlo por la fe a Jesús. Recibirlo a Jesús por la fe. Y a nosotros Dios nos acepta por la fe que depositamos en su Hijo Jesucristo, en aquel que ha sido crucificado en la cruz. Solo nos pide que confiemos. Solo nos pide que confiemos que el crucificado lo hizo todo para darnos vida y que esa muerte es una muerte redentora, no es una muerte de un culpable, sino que es una muerte que compra, que paga nuestra deuda ante el Dios Todopoderoso. Solo nos pide que confiemos. Nos acepta por confiar en ese plan descabellado que parece ante los ojos de los humanos, que decían los griegos, es locura. ¿Cómo puede ser un crucificado que me dé vida a mí si no puede ni siquiera él mismo defenderse? Lo para los que se pierden, pero para los que confían que esa muerte tiene poder, el Señor le da salvación. El Señor nos dice a nosotros que Él nos recibe
como parte de su familia cuando aceptamos nosotros confiados en que ese plan que parece escandaloso que tenían los judíos así considerado, nosotros obtenemos salvación. Y es que todo esto no lo puede entender todo aquel que está cegado hasta que no abre su corazón. Todo esto que estamos hablando significa sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y Jesús lo dijo antes de irse a la cruz, dijo en un momento dado, y lo registra el escritor Mateo en su capítulo 11, versículo 25, dice así: en aquel tiempo Jesús respondiendo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra de Dios! Lo escondiste de aquellos sabios y los entendidos. Jesús está haciendo ironía ahí. Escondiste este grandioso mensaje de aquellos que se creen sabios, que se creen sabérsela toda y que no necesitan más. Pero lo revelaste, lo dejaste al descubierto para aquellos que con humildad como un niño quieren recibir el mensaje. Bendito sea nuestro Dios. El Señor mira los corazones humildes. El Señor mira a aquellos que quieren recibirle humildemente. Aquellos que tienen un corazón sensible ante lo que Dios está ofreciéndoles. Jesús vino a este mundo como un humilde carpintero. Murió como un humilde hombre de Nazaret. Pero Él era el Señor de gloria. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, no vino para exaltar a los soberbios, aquellos que no quieren creer por su soberbia, aquellos que creen pensar que no necesitan de Dios, sino que aquellos que se rinden. Aquellos que se rinden de verdad y humildemente reconocen que necesitan la salvación. En ellos precisamente tiene un lugar especial el poder de Dios. Allí hace algo glorioso nuestro Dios. Y quiero ir terminando. Solo podemos superar la vergüenza de creer en el Evangelio cuando entendemos que este Evangelio es poder de Dios. Todos aquellos que hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, hablaremos siempre y diremos: sin Cristo estuvimos perdidos, sin Cristo íbamos rumbo al infierno y a la muerte, sin salvación. El poder transformador de Dios nos ha llevado a que nosotros realmente perdamos la vergüenza de anunciar al Cristo crucificado. El poder transformador de Dios ha reconstruido la vida de muchas personas, ha reconstruido la mente de muchas personas que ha sido destruido por el pecado. Hoy solo tenemos que acercarnos con la humildad de un niño y confiar en ese mensaje que muchos despreciaron en el pasado. Hoy solamente tenemos que acercarnos al poderoso mensaje de nuestro Señor. Jesús es el mensaje vivo. Jesús es el quien está esperando a cada uno de aquellos que quieren ser salvos. Jesús tuvo que morir para pagar el costo de la salvación. Y hoy solo tenemos que confiar en Él, que todo lo que Él hizo es para recibir ese poder transformador, ese poder que no solamente nos salva, sino que ese poder que está todos los días en la vida de los que confían para transformarlos día a día y hacerlo una nueva creación, una nueva criatura. Cristo te invita a que disfrutes de ese poder salvador que hoy te está presentando. En esta hora te está invitando el Señor. Ven a Él, ven a Jesús. Ese poder hoy está
cerca tuyo para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas vivir, para que lo puedas experimentar. Ven a Jesús. Si en esta hora quieres conocer al Señor que te libera de toda condenación, si hoy quieres experimentar ese poder de la cual Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque es grandioso ese poder. Hoy tienes la oportunidad de decirle a Jesús, perdona mis pecados. Y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Solo esto tienes que hacer y decirle, confío en lo que hiciste por mí en la cruz. Esto es suficiente y luego seguir caminando, aprendiendo más de Él. ¿Quieres hoy orar conmigo? Inclina tu rostro, inclina tu rostro. Si aún todavía no has experimentado ese poder salvador y transformador, hoy Jesús te invita a que te acerques a Él. Yo lo que puedo hacer es orar junto contigo y solamente hacer una oración que vos puedes repetirla desde donde estás. No importa en qué parte del mundo estés. Lo importante es que ores y le digas de todo corazón. Lo que yo voy a hacer es decir palabras que te sirven de modelo, pero eres vos quien lo tienes que decir de todo corazón. Oramos, inclina tu rostro y oramos así. Dios del cielo, gracias por Jesús, gracias por el crucificado, y te pido perdón de todos mis pecados, y creo en Jesús, que es mi único y suficiente Salvador. Que tu poder, que el poder de tu Espíritu Santo venga a mi vida para transformarme y llevarme todos los días por el camino que tú quieres. Gracias, Padre. Confieso con mi boca que Jesucristo murió por mí y resucitó por mí. Aleluya. Amén y amén. Si oraste junto conmigo en esta hora, te animo a que nos mandes un mensaje a nuestra página. Gustosamente te vamos a atender. Que el Señor te bendiga y le decimos a Dios, gloria a Él.